La segunda parte del tema de regulación en embalses y aprovechamientos energéticos, bueno, tiene como objetivo continuar un poco con la teoría, lo que veníamos hablando, y ser más específicos ahora con lo que son en los aprovechamientos con y sin regulación. Por supuesto que los estamos viendo desde el tema hidroeléctrico, lo podemos después especificar o comentar cuando el objetivo es agua, un volumen de agua. Entonces, podemos hablar de potencias objetivo, potencia firme, y a través de eso analizar las consignas que sean operativas o de vinculación, que algo ya habíamos empezado a mencionar en la parte 1. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar qué son los embalses. Y el embalse es un volumen de agua, una masa de agua que vamos a tener disponible entre dos niveles. Es un espacio que va a ocupar el agua, donde se va a almacenar para cumplimentar lo que veníamos viendo, ese volumen excedente para utilizarlo en momentos que está faltando. Entonces, cuando tenemos un aprovechamiento con regulación, solo dejamos pasar aguas abajo de la presa los caudales que necesitamos, y si viene de más, los dejamos dentro del embalse para satisfacer demandas en momentos en que la naturaleza no aporta, el río no aporta el caudal necesario. Esos serían los embalses de regulación. La consecuencia directa es que el nivel del embalse sube, y cuando hay déficit, empieza a sacar parte de lo que viene, saco el total de lo que viene del río, y la diferencia la saco del embalse, los niveles bajan. Entonces uno hace un balance de volúmenes a lo largo de un ciclo. Cuando hay excedente los almaceno, cuando hay faltante los tomo del embalse. Quiere decir que aguas abajo de la presa solo va a salir el caudal que turbina. En el caso de una presa con regulación para generación de energía. Si la presa es sin regulación, siempre pasa el total del agua que viene por las turbinas y o por encima de los vertederos. Y esa es una gran diferencia a los fines de poder mejorar las potencias, las garantías o los caudales. Entonces, cuando hablábamos de caudales, habíamos visto este gráfico que teníamos, que solamente entre T1 y T2 teníamos una excedencia de volúmenes de agua. Esos volúmenes eran iguales a los faltantes. Entonces, por definición, si estamos hablando de caudales, ese sería el caudal módulo, esa línea horizontal que estaría dividiendo los faltantes y los excedentes, compensándolos. Y eso hay que materializarlo con una obra que va a ser el embalse mismo, o sea, la presa tendrá que tener una altura suficiente como para permitir que entre esos dos niveles, uno o nivel máximo y nivel mínimo, yo pueda almacenar ese volumen excedente para utilizarlo en el momento faltante. Y eso va a hacer que los saltos van a variar conforme sea el nivel que tiene el embalse. Entonces, bueno, esa transformación que vamos a tener, ese grafiquito que tenemos abajo, nos estaría mostrando cómo es la hidrología, aguas arriba del embalse y aguas abajo del embalse, cómo son los caudales que salen, y se ha modificado por completo. Eso es lo que hace un reservorio de regulación. Es una caja negra donde entra una señal, que son los caudales ingresantes al embalse, y los caudales erogados pueden o no coincidir con la hidrología natural del curso, y por lo general esto trae aparejado consecuencias ambientales, ¿no? Porque aguas abajo de la presa hacemos una alteración muy importante de estos volúmenes y caudales asociados. Entonces, son obras que requieren, como son los embalses compensadores, otro tipo de medidas para
mitigar un poco los efectos que generan. Cuando estamos hablando de generar energía en particular, el concepto del almacenamiento de agua, ese nivel máximo y ese nivel mínimo, no es estrictamente almacenar un volumen de agua. Si bien es cierto que almacenamos agua y almacenamos un volumen de agua, cuando el aprovechamiento es energético, lo que tenemos que almacenar es energía. Y la energía está muy vinculada con el salto. Dijimos que la potencia era gamma por Q por H. Entonces, no es lo mismo tener una hidrología a una altura que a otra. Entonces, un mismo valor de energía a mayor altura implica tener menos caudal y por ende menos volumen, y un menor salto implica tener mayor caudales o mayores volúmenes de agua. Entonces, dependiendo los niveles que yo voy a tener, es lo que yo estoy almacenando en forma de energía, que se traduce en una altura de agua, pero siempre es el producto, altura por volumen. Entonces, los niveles conceptualmente no obedecen a maximizar, satisfacer un volumen de agua para una demanda de un volumen de agua, sino que estoy almacenando un volumen de agua para satisfacer una demanda de potencia y de energía. Entonces ahí sí es importante hablar de ese volumen de agua, pero por el salto asociado. Y eso hace que, por un lado, la misma hidrología con mayor salto tengo más potencia, entonces el mismo río me puede generar más o menos potencia según sea la altura de la presa, cosa que cuando yo tengo que satisfacer una demanda de agua, para mí la presa tiene que ser lo justito, lo mínima posible para garantizar ese volumen de agua, en cambio con energía no. Cuanto más alta sea la presa, mayor va a ser el volumen, el volumen de energía, por decirlo de otra forma, la cantidad de energía que estoy almacenando. Y cuanto más alta sea la presa, si yo miro que el volumen por el salto de la energía, almacenar una misma energía a mayor altura implica tener un menor volumen disponible. No necesariamente tenga que tener una gran diferencia entre un nivel máximo y un nivel mínimo. Y ahí es donde venían las consignas operativas. Entonces, antes hablábamos de niveles máximos normales, niveles mínimos normales, como para definir el volumen asociado dentro del embalse, y ahora nuestro objetivo va a pasar a ser potencia, y una potencia firme, que ya la vamos a definir a la potencia firme, pero digamos, vamos a empezar con potencias objetivos. Yo tengo que generar potencia, entonces tengo que ver, para una altura de presa dada, fijo un nivel máximo, cuáles son los niveles mínimos que me maximizan la generación de potencia y por ende la generación de energía. Entonces están nuevamente las consignas operativas que algo ya habíamos mencionado. Son normas que se traducen en niveles asociados a volúmenes y vamos a empezar a incorporar el tema de fallas. Falla es el complementario de la garantía. El 100% del tiempo puedo tener una potencia con una garantía dada y puedo aceptar algún porcentaje de falla, por supuesto menor. Y es la forma de analizar cómo optimizar el movimiento del embalse, la generación de energía y el tamaño de las obras. Entonces siempre el cálculo va a terminar siendo, me fijo si estoy entre el nivel mínimo y el nivel máximo. Si estoy entre estos dos niveles, que serían las normas, bueno, lo único que tengo que hacer es trabajar y determinar cuál es la potencia que puedo generar, que es la que yo me estoy fijando. Entonces, lo único que tengo que hacer es calcular el salto útil, que va a ser la diferencia entre el nivel del embalse y el nivel de restitución, y generar la potencia. Según el nivel que tenga el embalse, será el caudal que tengo que turbinar. Y después voy a tener dos condiciones, que van a ser también las de vinculación. ¿Qué pasa cuando el nivel está por encima del máximo o llegó al máximo? ¿O qué pasa cuando el nivel quedaría por debajo del mínimo
Y son limitantes que yo, valores que no quiero sobrepasar, ni por encima ni por debajo. Entonces, llegamos a consideraciones que para que los niveles no se modifiquen, los volúmenes de agua en ese intervalo de tiempo, entre lo que entra y lo que saco, tampoco modifiquen niveles, o sea, puedo sacar exactamente lo mismo que entra. Con dos condiciones distintas. Cuando estoy por encima del máximo, llegué al máximo y trata de subir el nivel porque viene más agua de la que necesito. Entonces voy a dejar pasar toda el agua, parte por las turbinas y parte por el vertedero. Cuando estoy por debajo del nivel mínimo o el nivel del embalse tiende a irse por debajo del mínimo, para que esto no suceda, solamente puedo sacar el caudal que ingresa. Ahora, la tendencia era sacar más agua, por eso había una tendencia de bajar por debajo del nivel mínimo. Y esa cuestión, que la vamos a ver un poquito más adelante, se hace sacando potencia o generando potencia, pero con caudales menores a los necesarios, con lo cual no voy a satisfacer una demanda. Lo que tengo que analizar es cuánto tiempo acepto cumplir o no cumplir con esa garantía y esa potencia objetivo. Y ahí empezamos con lo que se llaman cuáles son garantías y cuáles son las garantías preestablecidas. Un aprovechamiento cuyo objetivo sea el de generar energía eléctrica se basa fundamentalmente en los conceptos de garantías adjudicables a la operación del envase. En energía, en Argentina, una empresa que existió durante muchos años y llevó adelante todos los proyectos, o la gran mayoría de los proyectos de obras que se han construido en el país, como fue Agua y Energía Eléctrica, fijaron que la potencia que yo tengo que garantizar tiene que tener un valor de garantía del 95%. Se aceptaría una falla del 5%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todo el sistema no es solamente el embalse, no es solamente la línea, no es solamente el consumidor, es todo el sistema. Muchas veces puede ser que no alcance el agua, otras veces puede ser que se caiga una línea de alta tensión, otras veces puede ser que falle una ciudad o parte de una ciudad y se corte la luz en un vasto sector, por ejemplo, la ciudad de La Plata. Entonces, por más que la central pueda estar generando y tenga capacidad de generar energía, el sistema no la consume. Puede ser, en definitiva, también que no haya agua, que llegamos al nivel mínimo y viene un año seco, poca nieve, y entonces yo no quiero pasar del nivel mínimo para abajo, y bueno, lo único que hago es generar el agua que se aporta y no satisfago el total de la demanda. Entonces, y se busca una fuente alternativa. Entonces, esas garantías analizadas en forma completa es la que se dice que tiene que ser del 95%. ¿Es hidrológica? No. Puede llegar a ser una parte, pero por lo general es el sistema que falla. Se cayó una línea de alta tensión que viene del Chocón, que viene de Yacyretá, y bueno, parte de la energía no se puede transmitir por más que las centrales tengan capacidad o sea la ciudad que tenga el problema. Pero para analizarlo lo analizamos hidrológicamente. Y se establece un valor del 95%. Esa potencia que yo voy a garantizar, el 95%, es algo superior a la del 100%, y es lo que me permite entregar energía con garantía. Entonces, cada vez que yo tengo que analizar una central, la voy a analizar desde el punto de vista de las garantías. Y entonces podemos empezar con una cuenta simple, ¿no? Podemos empezar a ver una determinada potencia requerida, hacemos mover el embalse y nos fijamos cuál será la potencia máxima que genera, la potencia mínima, y hacer un análisis a través de una curva de duración de potencias en este caso. Entonces, desde 0 al 100% del tiempo o de la probabilidad del tiempo,
yo puedo ver que las potencias que se generan, va a haber una potencia mínima que será indicada como P1, y vemos que así todo el embalse podría llegar a generar muchísimas más potencias, incluso hasta la potencia máxima. Y yo puedo empezar a ver que hay potencias que, como P1 más P2, o la potencia requerida que yo puedo plantear, que sea la objetivo, que sea la que me demanda una localidad, una población, un país, bueno, yo podría hacer un análisis a ver si con esta obra se puede satisfacer esa potencia. Ahora, naturalmente sola no, y para lograr que esa potencia requerida tenga una garantía superior a TF, como está indicada en el gráfico 4, yo tengo que hacer algo, y sobre todo siempre es la regulación. Entonces, todo esto requiere de estas consignas de vinculación. Entonces, ¿cómo hago para mejorar la garantía de TF, llevarla a algo muy parecido al 100%? Y entonces tengo que ver si esas potencias, que todavía son teóricas y probables, las puedo almacenar en forma de un volumen con un salto dentro del embalse para aprovecharlo en los momentos en que la hidrología no alcanza. Esta curva, así como tal está, es muy semejante, la curva de duración de potencias, a una curva de duración de caudales, a la curva de duración de un río, lo que decíamos en la primera parte de esta teoría, cuando decíamos que, bueno, turbinábamos lo que traía el río y nada más, los saltos variaban en función del nivel de restitución, el salto útil era la diferencia entre el nivel del embalse y el nivel de restitución, y si yo acá quisiera plantear una potencia firme, tendría que entrar sobre esta línea colorada que tiene el gráfico y buscar cuál es la curva de buscar el 95% y podríamos decir que la potencia firme tendría que ser esta, ¿no? Esta sería el valor de la potencia firme, aquella que tiene una garantía del 95%. Y la energía firme sería toda la que estoy sombreando, que incluye este pedacito también, ¿no? Esto sería toda la energía firme. Ahora vemos que el embalse, este embalse podría llegar a generar también toda esta energía, y es donde empezaríamos con los conceptos de regulación para mejorar esta garantía. Si la potencia que uno pretende satisfacer es la que está asociada a la potencia requerida, vemos que la garantía sería esta. Y esta garantía a mí no me da seguridad en el sistema, es muy baja. Yo necesito al menos un 95%. Bueno, es así que podemos seguir avanzando, hablando que entre la falla y la garantía tiene que sumar el 100%. ¿Cómo hacer las curvas de duración? Ya se vio un poco en la práctica, el concepto entre potencia o caudal es exactamente lo mismo y es una construcción de una curva. Entonces, uno lo que puede plantearse es analizar una potencia objetivo. Esta potencia objetivo que estamos planteando acá, vemos que genera un tipo de regulación. Quiere decir que durante mucho tiempo le estoy diciendo al embalse, dame agua suficiente para generar esta potencia objetivo, y cuando el embalse, cuando la hidrología no alcanza, saco parte de la que estaba acumulada dentro del embalse. En rigor, lo que yo puedo generar es toda esta, porque si viene una potencia mayor, quiere decir que esta sí la genero. O sea, genero la potencia objetivo y podría llegar a generar un plus de potencia. Digamos, puesto así, sería como un plus. Pero la garantía que es acá del 75% no satisface a un país en términos de aceptarla como que es energía segura.
pero se observa algún cierto grado de regulación. Entonces, ¿cómo saber de antemano cuál es la potencia objetivo que se transformará en potencia firme? Y es por tanteo. Yo propongo una potencia objetivo, hago una modelación del reservorio, como sería, y verifico si esa potencia es igual o no al 95%. En este caso, la potencia pretendida fue muy ambiciosa. El embalse no me puede dar la garantía que yo necesito. Entonces yo no puedo salir a ofrecer a un mercado eléctrico este valor de potencia objetivo. ¿Por qué? Porque no tiene garantía. Por lo general, a un embalse o a un aprovechamiento hidroeléctrico se le van a pedir dos cosas: la energía que genera y la potencia a la cual la genera. Las dos cosas, potencia y energía. Es más importante la energía que lo que uno consume, pero también la potencia. Las dos cosas entran dentro de una tarifa y dentro de la garantía. Entonces, bueno, para generar estos tipos de energía, un embalse con regulación y pasar de este esquema, el superior, viendo una central sin regulación. Y para poder pasar a un esquema con regulación, vamos a disponer de un embalse que varíe entre dos niveles, uno máximo y uno mínimo, que nos permita generar más energía por encima del mínimo, o un valor un poquito superior para garantizar ese 95%. ¿Por qué? Porque vemos que la hidrología nos permitiría hacerlo más. Entonces, tomo solamente el agua que tenga que pasar por la turbina. Ese agua, cuando pasa por la turbina, lo que pretendo va a ser que solamente por acá, por esta turbina, va a pasar un determinado caudal y la diferencia se va a almacenar en el embalse. ¿Será superior o inferior? Ahora, nuevamente, e insisto con este término, el nivel mínimo normal de operación no obedece a almacenar un volumen de agua para un abastecimiento de agua como demanda, sino optimizar la energía. Y pensemos que un volumen de energía más alto, un volumen de agua con un salto más alto, genera más potencia que un volumen suficientemente mayor, pero con un salto promedio menor. Entonces, tenemos que abrir un poquito el horizonte para entender que en un caso almacenábamos agua y ahora estamos almacenando energía. Y eso lo vamos a entender entonces a través de cómo vamos a mejorar la forma de estas curvas de duración de potencias y las vamos a llevar más a una horizontal, lo que sería a una regulación. Bueno, esto ya lo habíamos visto, lo planteábamos. Podemos generar o mejorar el caudal o la potencia, disponiendo de lo que es específicamente la regulación. Y acá veríamos en términos demasiado simplistas, muy simplistas, que una misma hidrología, en una misma sección, según hagamos o no hagamos una regulación, podríamos tener cuestiones como esto. Tendríamos que acá tenemos un aprovechamiento sin regulación, el nivel mínimo y el nivel máximo coinciden, no tengo capacidad de regulación, puedo generar este diagrama de potencia, todo el área debajo de la curva de potencia no es otra cosa que energía. No se olviden que la integral del diagrama de potencias en el tiempo es energía. Entonces, todo lo que tengo debajo de esta curva es energía. Y es todo lo que tengo también debajo de esta curva de energía. Ahora, el hecho de haber generado una regulación, a mí me permite entonces ver que cuando puedo almacenar el agua, puedo mejorar mis expectativas de potencia firme a costa de justamente que los niveles del embalse se modifiquen, se almacene energía en forma de agua y en forma de altura, y para un determinado nivel del embalse
máximo, yo planteo una obra, y cuanto más alta sea la obra, en un caso o en el otro, por supuesto, va a ser más energía. ¿Por qué? Porque la potencia es la función del salto, ¿no? Pero vamos a analizar que para distintos niveles del embalse, yo, si tengo un embalse, tengo un nivel máximo fijo, de este no me muevo, yo voy a tener que para distintos niveles mínimos que tenga el embalse, voy a poder almacenar más o menos agua con distintas alturas, si quieren verlas como alturas medias, en un caso podrá ser este, para este primer caso podrá ser esta, la altura media, y vamos a ver que las potencias, cuando pasan a ser potencias firmes, o sea, aquellas que cumplen siempre con el 5% de falla, o con el 95% de garantía, este valor de potencia objetivo pasa a ser potencia firme porque tiene esta garantía del 95%. Este valor de la potencia firme depende de cuál es el nivel mínimo que le defino el embalse. Entonces, si este es el nivel mínimo, muy bajo, puedo llegar a tener esta potencia firme. Si el nivel mínimo lo defino acá, puedo llegar a tener esta potencia firme, y habrá un valor de un nivel mínimo que será óptimo, que es el que me maximiza la generación de energía. En este primer caso, si el nivel mínimo coincide con el nivel máximo, estaríamos acá. Aunque me le color. Estaríamos acá. Es este el valor de la potencia firme que se genera en un embalse sin regulación. El 95% lo tengo ahí. Quiere decir que por el hecho de regular, yo puedo mejorar la potencia en este término por el solo hecho de poder almacenar esa energía que no utilizo. Y ese es el concepto de la regulación. Implica mayor obra, implica mayor operación, pero me permite muchas cuestiones más. Ahora, no es solamente decir nivel mínimo y nivel máximo son iguales. Ya les había dicho en la primera parte que conceptualmente los embalses sin regulación se dan en zonas de llanura. No puedo aumentar el nivel del embalse porque inundaría provincias enteras. Entonces no tengo esa chance de hacerlo, por más que matemáticamente sea posible. Todo el mundo quisiera regular, porque me da muchas satisfacciones más allá de generar más energía y tener más potencia. Sino que además me va a permitir tener más potencia disponible para vender. Pero bueno, en definitiva, lo que yo tengo es que hay una parte de esta energía que antes no generaba que la puedo transformar en una generación. Siempre va a haber un excedente, en este caso o en este, los excedentes, cuanto más chicos son, quiere decir que más energía aprovecho. Y por definición, el caudal que va a pasar por una turbina, ¿cuál va a ser? Esa potencia que yo me planteo como potencia objetivo, todavía no es firme, es una potencia objetivo, dividido un rendimiento de la turbina, el peso específico del agua y el salto que tengo en cada instante. En un embalse sin regulación dijimos que el salto cambiaba solamente por la restitución, pero era prácticamente constante. Entonces los caudales que turbino son siempre muy parecidos, para generar la misma potencia firme. En un embalse con regulación, los saltos varían y pueden variar mucho. Entonces, el caudal que yo tengo que hacer pasar por la turbina depende de cuál es el nivel que tenga el embalse. Cuando el embalse está muy alto, está muy lleno el embalse, estoy cerca del nivel máximo, los saltos son más grandes y los caudales son muy chicos. Los caudales que yo necesito turbinar para generar la misma potencia. El otro extremo, cuando estoy con los niveles de embalse muy bajos, el salto es chico y para generar la misma potencia necesito turbinar mucha agua. Y acá venía el primer contrasentido que habíamos hablado en la primera parte. ¿Cuándo el nivel va a irse para abajo? Cuando viene poca agua. Y a medida que el salto disminuye, estoy requiriendo mayor cantidad de agua del embalse. Entonces,
la naturaleza aporta poca agua y yo trato de sacar mucha agua para generar una misma potencia. Cuando el embalse está alto, es que está sobrando agua, hay excedentes de agua, zona de deshielo, buenas temperaturas. A medida que el nivel sube, necesito cada vez menos agua para generar la misma potencia y eso hace que requiera menores caudales. Entonces, cuando hay abundancia de agua, aguas abajo de la turbina, pasa poca agua. Por eso que uno dice que altera la hidrología en estos tipos de obras. Bueno, entonces esa potencia objetivo que yo me propongo un valor y hago una modelación, la mantengo lo más constante en el tiempo y según el nivel que tenga el embalse y el salto útil, serán los caudales que tengo que pasar por la turbina. Hago la modelación, hago mi curva de duración y me fijo qué garantía tiene esa potencia objetivo. Si es 95%, esa potencia objetivo pasó a ser potencia firme. Si no, no. Entonces, cuando yo tengo que ofrecer energía con seguridad, con garantía del 95%, lo que voy a hablar es de una potencia firme. Y esa potencia firme es tal que tenga el 95%. Entonces, para cualquier nivel, si yo pongo siempre la misma potencia y voy cambiando el nivel mínimo, vamos a ver que en algunos casos las fallas serán mayores o serán menores. De hecho, si tomo la óptima, acá tengo el 95% y para cualquier otro nivel mínimo que yo tenga en el embalse, las garantías siempre van a ser menores. Siempre van a ser menores. Entonces, para que yo pueda tener una garantía del 95%, tengo que bajar las expectativas de generar potencia, para que sea firme. Estas son una curva donde siempre la potencia es potencia firme. En todos los casos tengo 95% de garantía. ¿Cuál es el problema? Que el único nivel de embalse que me optimiza la generación de energía es un nivel que no es ni el mínimo mínimo ni el máximo. Es un nivel intermedio. ¿Por qué? Insisto en el concepto. Porque yo almacené energía, un volumen de agua asociado a una altura. ¿Estamos? Entonces, cuando uno fija una altura de presa, digo, para esta altura de presa, fijo el nivel máximo y busco el nivel mínimo que me maximiza la generación de energía. Tengo una presa, asociada a esta presa voy a tener un nivel máximo, y lo que voy a hacer es buscar distintos niveles mínimos hasta encontrar uno que me maximiza la generación de energía. Entonces ahí voy a decir que con esta altura de presa, con este nivel máximo, este será el nivel mínimo de maximización de energía. Entonces, este volumen de agua que está asociado a la diferencia de los volúmenes entre el máximo y este mínimo, es un volumen que por el salto promedio me maximiza la generación de energía. Cualquier otro nivel del embalse, cualquier otro nivel mínimo de embalse, sea este o sea este, para tener una potencia con garantía del 95%, sí o solo sí, las potencias deberán ser menores, las potencias firmes. Y la pregunta de ahora sería, ¿y qué pasa si yo tengo una presa más alta? Bueno, si yo tengo una presa que puede ser más alta, la dibujo así para que se den cuenta que todo esto me aumenta el costo de la presa, de ser posible hacerla. Voy a tener un nuevo nivel máximo, que ya no es este, y tendré una curva que se desplazará y será así. Y si tengo una presa que todavía es más alta que esta, y tengo un nuevo nivel máximo normal, tendré una curva que será así. Lo que pasa es que no siempre, por el hecho de hacer una presa más alta, que es más cara, el aumento de la potencia y el aumento de la energía justifican tener una obra cada vez mayor. Entonces, las normas operativas serán, una vez que yo ya tengo elegida y maximizada la potencia, que será la potencia firme, tengo elegido el nivel máximo porque definí la altura de la presa, tengo optimizado el nivel mínimo,
tengo que empezar a generar siempre esa potencia que será potencia firme. Y voy a lograr generar una curva de duración de potencia como la siguiente, la azul, ¿eh? Donde acá abajo tengo el porcentaje del tiempo, la probabilidad de encontrar una determinada o de generar una potencia determinada en el tiempo, y voy a tener que esa potencia objetivo, que después verificó que tenía una garantía del 95%, pasó a ser potencia firme, y esta energía que tengo debajo de la curva azul es la energía firme. La energía firme es aquel paquete de energía que tengo una garantía de entregarlo siempre. Siempre, sí, siempre. Acuérdense que las fallas yo las estoy analizando por la parte de la hidrología, pero en definitiva lo que estoy diciendo es que el sistema se puede caer la línea de tensión, se puede caer la térmica de la casa de uno, o de una ciudad, o de un barrio determinado, y por más que quiera consumir, no puedo. Y por más que la central pueda generar, nadie se lo consume. Y después tengo teóricamente un plus de energía que podría generar siempre y cuando tenga la capacidad de generar. Con la energía firme, y si yo instalo la potencia firme, durante 24 horas esta energía solo la podría generar con más turbinas. Si yo instalo otra potencia, bueno, puedo generar parte de esta energía secundaria, ¿no? Yo puedo plantear de decir generemos una potencia así. Y esto es lo que mencionamos como potencia instalada. Que puede ser o con más máquinas o con máquinas más potentes. Pero la energía que yo voy a vender con garantía es la energía firme. Esta es la que me la van a pagar bien. La energía secundaria te la pagan según cómo está el mercado. Si hay abundancia de energía en todas las centrales, van a pagar la más barata de todas las posibles. Cuando hay escasez, te la van a pagar mejor. Pero es lotería eso en algunos casos. Bueno, definida así la potencia firme, la energía firme, los aprovechamientos con regulación, a mí me van a permitir analizar cómo es el diagrama de consumo en una localidad o en un país. Y vamos a encontrar, que ya lo habíamos visto en la primera de las teorías de disponibilidad, demanda y oferta de agua, que tanto un consumo de agua como un consumo de energía obedece a un gráfico muy semejante a él. La energía base, por lo general, la aportan las centrales que generan al menor costo posible, y esas serán, por ejemplo, las centrales nucleares. Se encienden, nunca más se apagan, no tienen reacción, por lo general lleva varios meses que entren en régimen. Hay otro tipo de energía que es de semibase, prácticamente se consume todo el día, habrá un bache, por lo general la están cumpliendo o están aportando otro tipo de centrales, algunas térmicas, o por ejemplo Yacyretá, que puede aportar 24 horas al día, no puede almacenar agua, entonces cuando el agua viene por el río, la turbina ni la genera. Pero las centrales con regulación a mí me permiten generar en pico o en punta, que es en pocas horas al día, mucha energía durante pocas horas al día. Entonces, si yo puedo almacenar el agua, puedo almacenar la energía en un embalse, como un nivel, la gran ventaja que tienen es que necesito energía, se hicieron las 6 de la tarde, las 7 de la tarde, alguna hora de estar del pico, o las 8 de la noche, y le mandan la orden a la central, necesito generar energía. ¿Cuánta energía? Bueno, yo puedo vender la energía que tengo con garantía, la energía firme. Nada más que en vez de venderla en 24 horas, la puedo vender en menos horas, en 4, en 5, en 6 horas. ¿Es posible? Claro que es posible. Entonces, la gran ventaja que tienen los aprovechamientos con regulación es que se puede elegir en qué momento se turbina.
Yacyretá no puede elegir en qué momento turbina. Turbina cuando viene agua. Si no viene agua, no turbina porque no tiene capacidad de almacenar agua. Esta sí. Y las centrales térmicas, por lo general, que también pueden aportar un pico, por lo general requieren algunos tiempos de algunas horas o alguna hora previa para que entren en régimen y encuentren su punto de funcionamiento. Entonces, esta energía firme, que yo tengo garantizada que la puedo entregar durante 24 horas, yo la puedo generar exactamente esta misma energía firme de otra forma, haciendo un empuntado. O sea, la preparo para que me genere solamente 4, 5, 6 horas al día. ¿Y eso qué requiere? Tener una potencia instalada mayor. Entonces, si yo vengo a este caso, como habíamos visto hoy, para generar esta potencia firme, como yo no la voy a generar durante 24 horas, la voy a generar en menos horas, bueno, toda esta energía se puede generar en menos horas. Y también puedo llegar a generar esta energía cuando venga. ¿Qué día vino? No lo sé. Esto es una curva de duración. Acuérdense que las curvas de duración ordenan de mayor a menor, pero pueden ser valores totalmente diferentes en el tiempo. Puede ser una parte de diciembre y otra parte de marzo. No necesariamente tengan que ser consecutivos. Pero lo que sí es cierto, que sea o no consecutivo, yo tengo que garantizar y puedo garantizar que todos los días voy a generar esta energía firme. Esa es igual a esto. Entonces, según la cantidad de horas que yo pretenda generar, es el valor por regla de tres simple de cuánto es la potencia que yo puedo instalar en una central. Si vuelvo al caso sin regulación, solamente la firme va a estar muy asociado a ese valor de prácticamente del caudal, que tiene una garantía muy cercana al 95%, y digo muy cercana porque los caudales no son prácticamente constantes. Fíjense, estos son los caudales medios mensuales del Paraná. Habría que buscar en qué lugar están tomados. Porque acá figuran 25.000, esto debe estar bastante al norte, pero Yacyretá creo que los caudales máximos andan en el orden de los medios, andan valores superiores, más de 10.000 metros cúbicos por segundo más. Entonces, manejar esta masa tan grande de agua no se puede almacenar o requeriría grandes alturas de agua para almacenarla. Entonces, son aprovechamientos sin regulación. Este es un corte esquemático de lo que es Yacyretá, por ejemplo. Tengo un nivel en el embalse que se mantiene constante, todo el agua pasa, o pasa por la turbina o pasará por el vertedero, pero lo que yo tengo sí o sí es que el agua que ingresa viene por acá, se mete, hace girar esta turbina, esta máquina, genera un giro en un eje de una máquina, acá tengo un generador, y después el agua vuelve al río. Entonces, el caudal que pasa por acá es exactamente igual al caudal que pasa por acá. O todo pasa por acá, o parte pasa por acá y parte pasará por acá encima, en el caso de que pasa por el vertedero. Pero la hidrología aguas abajo es exactamente igual a la hidrología aguas arriba. Tengo pocos saltos, pero lo que tengo muy importante son los caudales que estoy generando. Piensen que el Limay, que es muy importante, estamos hablando de 700, 750 metros cúbicos por segundo, en donde está el Chocón. Acá estamos hablando ese marzo de 25.000 metros cúbicos por segundo. ¿Se utiliza todo? Y no siempre se puede utilizar todo. Entonces, la ecuación matemática, la ecuación de continuidad sigue siendo válida. Yo puedo plantearme un aprovechamiento sin regulación, suponiendo que el nivel mínimo coincide con el nivel máximo. El salto va a ser la diferencia entre el nivel del envase y el nivel de restitución. Y entonces, este salto va a ser muy parecido a un valor constante frente a los caudales. Entonces la potencia va a ser
esa hidrología que viene por el salto. Y esta hidrología prácticamente por aquella que yo puedo llegar a turbinar, parte no la voy a poder turbinar. No voy a regular ningún caudal. Este era el esquema que habíamos visto, esta es la ley de restitución, en función del caudal, para un determinado caudal saco el tirante y el salto útil es la diferencia entre el nivel de restitución y el tirante. Si estos son en el orden de los 20 metros, variará entre 18, 20, 4, 2 metros, ya menos de 1 metro las máquinas no pueden turbinar, y caudales del orden de los 15.000, 20.000. Entonces vemos que es prácticamente despreciable la variación del salto frente a lo de los caudales. O sea, no tiene tanto peso el salto sobre los caudales. En los aprovechamientos con regulación, sí, el salto tenía mucho peso. Y entonces, en particular, las curvas de duración de caudales eran de este tipo, esto es duración y esto es caudal, son muy parecidas a las curvas de duración de potencia, que van a tener una forma bastante parecida a esta. La potencia firme será aquella que tiene la garantía del 95%. Y son prácticamente muy parecidos a los caudales mínimos del río, un poquitito más, pero serían los que nos permitirían determinar cuál sería la potencia firme. Y después vendrá lo que se llama factor de carga y tiempo de utilización, que son dos conceptos que también se han utilizado mucho, que en definitiva nos está diciendo que el factor de carga es un número dimensional que nos combina una energía con otra, que indica la relación entre la energía generada y la máxima que se podría generar con la potencia instalada. Entonces, yo tengo un gráfico como el de acá abajo, que lo dibujo acá al costado nuevamente, ¿no? Entonces, habíamos visto que teníamos una potencia firme, que podía ser, según la curva de duración de potencias, era aquella que me garantizaba el 95% del tiempo. Cuando yo tenía una regulación determinada, por ejemplo, o puedo instalar más energía, en un embalse sin regulación, tengo que poner más turbinas para generar un plus adicional de energía. Cuando es una central con regulación, las mismas turbinas las puedo hacer funcionar más horas. Pero supongamos que estamos en una central ahora sin regulación. Para generar la energía firme coloco 2 turbinas y para generar la energía secundaria coloco otras 2 turbinas adicionales. Esta sería la potencia total instalada. Esta que tengo acá. Vamos a marcarla en colorado para que se vea. Esta es la potencia instalada. Entonces, si yo genero esta, esta es la potencia instalada, y pensemos que esto es potencia, como está acá, y acá abajo tengo horas, no duración, es horas, es del mismo gráfico pero con otro valor. La máxima energía que yo podría llegar a generar sería toda esta. Eso es lo máximo de energía que yo podría generar, que equivale a tener algo así. Pero esto yo no lo genero, no lo puedo generar. No lo puedo generar. ¿Por qué? Porque no tengo esa garantía. No es este agua que la guardo porque no la puedo guardar. Cuando sobra agua la dejo pasar y cuando no la tengo no la genero. Entonces, yo estoy generando una relación entre la energía que realmente puedo generar y la máxima total que yo podría llegar a generar. Entonces, esta diferencia, que es la que estoy marcando acá en sombras, es lo que me da el factor de carga. Y el tiempo de utilización es decir, bueno,
la energía que realmente puedo generar en 24 horas a capacidad máxima, ¿cuánto equivale? Entonces me da el tiempo de utilización. ¿En cuántas horas puedo generar el máximo de energía? Y ustedes dirán, bueno, pero esto algo ya habíamos visto y voy a volver para atrás con algún gráfico que habíamos hecho para analizarlo en detalle. Y nosotros habíamos dicho, perdón que esta cosa gira porque le puse la animación bendita, y cuando voy a mucha velocidad lo cambia. Yo llegaba a esto. Entonces, si yo iba a generar esta energía, instalo esta potencia instalada, yo podría decir que ese tiempo de utilización sería 6 horas al día. Y en rigor, el tiempo de utilización es de 6 horas al día. Lo que pasa es que cuando viene más potencia, yo vengo con esta potencia, esta energía también la puedo llegar a generar. ¿Y cuándo la puedo llegar a generar? Bueno, esa potencia la puedo generar cuando a capacidad máxima, en vez de generar 6 horas, como entra más agua, lo que estoy haciendo, se me escapa el lapicito como entra más agua, lo que puedo hacer es generar más horas. Entonces, no siempre voy a tener exceso de agua, no siempre voy a poder generar más horas, pero por lo general yo voy a poder generar seguro estas 6 horas, y un valor adicional de horas. Entonces, el tiempo de utilización, por lo general, si esta es la central que funciona o está previsto con esa potencia instalada que funcione 6 horas al día, lo que voy a tener es que el tiempo de utilización va a ser mayor a 6 horas. Y puede ser que en promedio las máquinas, a lo largo de toda la vida útil de la central, funcionen 9 horas en promedio. Permanentemente no. Algunos días van a trabajar 24 horas al día y muchos meses no van a trabajar nada. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el tiempo de utilización nos da una idea cuánto es el tiempo que funcionan las máquinas para generar energía secundaria. Y por último, bueno, esto no es difícil analizar, muchas veces van a encontrar que en los trabajos expeditivos, orientativos, el gamma Q por H, para pasarlo a kilovatios, lo dividíamos por 1000, entonces quedaba G por Q por H, y esa es la energía hidráulica que tiene el embalse, que tiene el curso de agua. Pero yo cuando la voy a transformar en una energía eléctrica o en una energía mecánica, porque las turbinas generan un torque en un eje, después el generador lo transforma en energía eléctrica, tiene un rendimiento. Entonces, para los primeros cálculos, donde siempre los caudales y los saltos pueden ser distintos y las máquinas no ser siempre estar trabajando en su punto óptimo, este producto del rendimiento por 9,8 por lo general se puede asimilar a un valor de 8, 8,5, 8,7, como para tener una idea de cuál es el potencial de una obra futura que todavía no se construyó, pero que la estamos estudiando para saber si es viable. Y por último, estaríamos analizando el tema de los embalses compensadores. Algo ya vieron en la práctica. E imagínense que yo tengo un embalse con regulación que funciona 6 horas al día para generar la energía que está garantizada, esa energía firme, pero quiere decir que 18 horas al día no genera. Entonces el embalse principal no turbina agua durante 18 horas. Y ese agua que pensaba alargar a lo largo de 24 horas y lo concentra en 6 horas, o sea,
ese volumen total de agua en el día que iba a turbinar, lo turbina, pero en 6 horas. Y cuando estoy haciendo un análisis del volumen-tiempo, estoy diciendo que esos caudales que voy a turbinar van a ser 4 veces más grandes que los caudales que estaba previsto turbinar a lo largo de 24 horas. Quiere decir que por el hecho de hacer un empuntamiento de una central, por el hecho de regular y de empuntar la central, no solamente estoy dejando 18 horas del día seco el embalse, el curso de agua, aguas abajo, sino que además le voy a mandar una inundación 4 veces más grande de la que ya tenía originalmente previsto hacer. Quiere decir que por el hecho de regular ya tenía un problema ambiental porque le cambiaba la hidrología. Una cosa era la hidrología que llegaba al embalse y otra cosa era la hidrología que salía del embalse. Y además, esa hidrología que salía en el embalse, ahora la estoy magnificando. Por un lado, la estoy secando durante un periodo de tiempo importante y todo ese volumen lo concentro en pocas horas, con lo cual estoy haciendo una gran inundación aguas abajo durante pocas horas. Decía 18 horas para ejemplificar, pero si las centrales trabajan 12 horas al día, con menor potencia instalada, o 4 horas al día con más potencia instalada, será si va a estar 18, 20 o 12 horas el río aguas abajo seco o no. Y en consecuencia, si los caudales serán multiplicados por 2, por 3 o por 4. Y entonces lo que se hace es analizar o colocar un embalse compensador. Esa variación de no turbino nada durante muchas horas y de golpe genero una gran inundación, analizo el volumen de agua que voy a erogar a lo largo de un día, de una semana, y lo guardo en un embalse que lo único que tiene que hacer es sacar un caudal constante. Nada más que un caudal constante. ¿Qué valor? El promedio de ese volumen que erogó en 24 horas. Pero lo grabaste en 4 horas, en 6 horas, sí, está bien, no importa. Ese mismo volumen lo voy a distribuir en 24 horas. Entonces, vuelvo a la condición crítica de lo que era la regulación, pero no el empuntamiento. Entonces, este caudal de salida constante, lo único que pretende es atenuar todo el efecto crítico que generaba el ambiente este empuntamiento de la central. ¿Cuál es el caudal de salida? Bueno, es el promedio de los caudales que llegan al embalse a lo largo del día. ¿Y qué promedio? Bueno, la condición más crítica, que podrá ser con el nivel máximo del embalse o con el nivel mínimo del embalse. En este caso particular, se está trabajando con el nivel máximo del embalse. Pero lo crítico en realidad se da con el nivel mínimo del embalse. ¿Por qué? Y porque mi salto útil no es este, es más chico. Y como la potencia que yo quiero generar va a ser igual a una constante por el caudal a turbinar por el salto útil, si esa potencia instalada que yo quiero generar la tengo que hacer con un salto útil chico, esto va a ser el mayor de todos los posibles. Entonces la condición crítica se da cuando este nivel está en el nivel mínimo del embalse. Acá va a salir el máximo caudal posible de toda la serie histórica y este nivel máximo y este nivel mínimo van a estar determinados, calculados para que este caudal sea parecido al promedio de este en 24 horas, ¿no? Este en 6 horas dividido 24 va a ser este valor. De esa forma se determina la capacidad de un embalse compensador. Su función es atenuar el impacto negativo de erogaciones muy puntuales generadas por satisfacer ese diagrama de demanda en horas pico de máxima demanda. Y por lo general, este es un diagrama de consumo. Bueno, esto ha sido en un año particular, creo que ha sido el año 2003, si no me equivoco, cuando tomé esta captura. Camesa es la empresa mayorista del mercado energético, compañía administradora del mercado mayorista energético, sociedad anónima,
que es la que distribuye, consume, compra el total de la energía del país, y tiene que atender a diagramas de consumo que pueden ser muy variables. Fíjense que ahí hay un máximo y hay un mínimo. Generalmente algunos se dan en invierno, otros se dan en verano, y alguna hora en particular vamos a tener según el calor que haga o el frío que haga y cómo sea el sistema de calefacción o de acondicionamiento de aire fundamentalmente. Las planchas también consumen mucha energía, la industria, etcétera, etcétera. Entonces, esas variaciones en las demandas a lo largo del año, bueno, son por lo general, vuelvo a decir, las centrales nucleares funcionan 24 horas al día, Yacyretá funciona 24 horas al día, Salto Grande 24 horas al día. Quiere decir que esos aportan las energías de base. Y por lo general, las puntas con térmicas y las hidroeléctricas prácticamente inmediato, ¿no? No necesitan un tiempo para entrar en un régimen. Uno abre una válvula y ya está pasando agua por la turbina y en cuestión de escasos segundos, algún minuto, ya están generando a su máxima capacidad. En el año 2005-2100 estos fueron los 4 extremos y el valor medio de demanda de energía, y por lo general se mantiene, puede aumentar. Si uno promueve la venta de aires acondicionados en verano, puede subir un poco, en verde está indicado el promedio anual, pero vemos cómo son las variaciones a lo largo del año en los picos de consumo, siempre entre las 0 horas, la 1 hora, hasta las 7 es los menores consumos, y después, bueno, cuando empieza la actividad escolar, en las épocas de invierno, o las actividades que ya requieren, bueno, es claro que en el verano hay un uso de acondicionamiento de aire que aumenta los picos de consumo, pero por lo general todos tienen la misma tendencia. Bueno, finalmente lo que busca el embalse compensador es trabajar sobre los caudales de salida, sobre los caudales empuntados y en la condición más crítica. Si el embalse estuviese, en vez de en el nivel mínimo, estuviese en el nivel máximo, el movimiento del embalse compensador sería menor. El máximo movimiento entre un mínimo y un máximo del embalse compensador se da cuando el nivel del embalse principal es el mínimo. Por lo general esa variación es diaria, pero por lo general se calcula en forma semanal también, porque a lo largo de los días no es lo mismo un domingo que un sábado o que un martes, entonces se hace un ponderado, ¿no? Y bueno, los caudales que salen del embalse compensador lo que buscan es tratar de ser lo más constante posible, que sea el caudal ecológico, que ayude a unas cuestiones adicionales como podría ser riego, laminación, etc. Por lo general se pone una turbina, que no va a ser lo mismo que las turbinas del embalse principal, pero generarían energía con un pequeño salto, con ese caudal constante, y pagan las obras. Ejemplo clásico es planicie Banderita, tenemos el dique Ballester, aguas abajo. Bueno, ese fue original para Río, el Chañares, el embalse compensador de planicie Banderita, que está sobre el río Neuquén, el río Limay, la obra de Chocón tiene la obra de Arroyito, y cada uno de estos embalses que van a encontrar, especialmente en la zona del Comahue, van a tener asociado un embalse compensador. Evitar que el río pase de estar seco a inundado en cuestión de horas a lo largo de la vida útil de las obras. Y bueno, y esta es la bibliografía que ustedes pueden consultar. Por lo general, los apuntes de la cátedra son los que es necesario que lean. Vamos a volver a hablar la próxima teoría, que es la parte 3, un raconto de todo esto actuado, con otras visiones, desde otro punto de vista, pero siempre sobre el mismo tema.
Así que con esto damos por terminado la parte 3, y la parte 2 y la parte 3 será la teoría que sigue. Hasta luego.